Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de convertidores. No sé si tengan alguna duda, pregunta sobre lo visto en la clase anterior. No, ¿Los demás, alguna duda, pregunta? Aunque luego nos quedamos en la clase anterior con el convertidor de subida y bajada. Vimos que ese convertidor, pues prácticamente hace las funciones de los dos anteriores que vimos. Podemos tener un voltaje de superior o inferior de nuestro voltaje de entrada, dependiendo las condiciones que tengamos. Vimos que pues no cambia mucho la configuración, bueno, no cambian mucho los dispositivos, pero sí que en cuenta los valores de frecuencia de el valor de K, que es la computación de nuestro dispositivo, y los valores que se quieran tener de entrada y de salida. Y más que nada, también la frecuencia. Vimos que la frecuencia afecta demasiado tanto a la bobina como al valor del capacitor. Y vamos a ver el último convertidor. Ese es el convertidor Cook. Ok. Aquí tenemos acá abajo el diagrama del convertidor Cook, el cual usa un transistor de potencia de un bipolar DJT y su forma, en forma similar al regulador reductor elevador. El Cook proporciona un voltaje de salida que es menor o mayor que el voltaje de entrada, pero la polaridad del voltaje de salida es contraria a la polaridad de la de entrada. Tiene su nombre de su inventor, que es Cook. Vemos aquí en la gama que es la diferencia más significativa que vemos con respecto al convertidor CDC de subida y de bajada. ¿Qué diferencias ven con respecto a los otros convertidores? tiene más componentes. Exacto. Bueno, tiene una bobina extra. De hecho, tiene una bobina. Y el diodo está en paralelo. Que es una. Igual la bobina extra es otra. De hecho, si vemos bien, tenemos dos capacitores y dos bobinas. Cada una va a tener una función especial. Al final, igual que en el convertidor de CD los de bajada de subida, tenemos que el capacitor que va a ser en paralelo con la carga va a ser el que nos va a mantener el voltaje deseado. En ese caso va a ser alimentado por otras dos bobinas más, que sería el E1 y el E2, y el voltaje que va a estar almacenado en CD1. Todos esos van a recaer tanto en el capacitor como en la carga. Aquí tenemos los dos modos de operación. El primero es cuando el transistor está encendido. Vemos que aquí el D1 empieza a cargarse, mientras que todo el voltaje del capacitor CD1 y la carga que tenga L2 va a recaer sobre el capacitor C2 y la carga. Cuando el transistor abra, veremos que toda la corriente de la bobina va a caer tanto el CD1 y va a alimentar a su vez a el voltaje, la bobina y el capacitor. Esto, como vemos, va a estar también dado por el voltaje de entrada que va a alimentar a todo el circuito. Entonces aquí vemos primero que serían dos pasos
Primero, este circuito cerrado. Y finalmente aquí, donde nuestra bobina, bueno, todo el voltaje que tengamos en la entrada va a recaer sobre la carga y el capacitor. Aquí tienen cuando, bueno, la función del circuito se puede dividir en dos modos, ¿no? El modo 1 comienza cuando el transistor Q1 se apaga en el tiempo 0. Aumenta la corriente a través del inductor L1. Al mismo tiempo, el voltaje del capacitor C1 polariza el diodo de M en sentido inverso y lo abre. El capacitor C1 descarga toda su energía al circuito formado por C1, C2, la carga y la bobina 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como mencionamos, todo ese voltaje que tenga almacenado ese capacitor va a recaer en esos tres elementos. Este va a llegar a un punto en el que C2 y C1 van a tener un voltaje. Por lo tanto, entre ellos dos van a mantener el voltaje deseado a la salida. Puede ser que sea mayor o inferior a nuestro voltaje de entrada, dado que tendría la misma función que un convertidor CD de bajada y de subida. En el modo 2 comienza cuando el resistor Q1 se apaga, en el tiempo cuando T se iguala a T1. El capacitor C1 se carga desde el suministro de entrada y la energía almacenada en el inductor 2 pasa a la carga. El diodo de M y el resistor proporcionan una acción de conmutación síncrona. El capacitor C1 es el medio de transferencia de energía de la fuente a la carga. Pues vemos otra vez que cuando se abre el circuito, el voltaje Vs va a estar, bueno, va a estar alimentado completamente tanto el capacitor como a C1. Y ese diodo va a estar abriendo o cerrando dependiendo el voltaje que tengamos, tanto en el capacitor C1 como el que pueda llegar a llegar C2. ¿Por qué va a pasar esto? Va a llegar un punto en el que este diodo puede abrir o cerrar dependiendo del voltaje que tengamos en el capacitor. ¿Por qué? Puede alimentarlo de una forma directa o puede alimentarlo de forma inversa. Aquí vemos que el voltaje es positivo, la corriente se hizo positiva acá, y en ese punto, por razón, tenemos un voltaje positivo provocando que nuestro diodo esté encendido y aquí se cierra la corriente. Pero si el voltaje aquí es menor al voltaje requerido, bueno, va a estar abriendo y cerrando dependiendo de la carga y descarga de este capacitor. Muy bien, ¿alguna pregunta con ese funcionamiento? Creo que no, hija. Ok, aquí vemos las gráficas de salida de este convertidor. Vemos aquí algo interesante en el cual el voltaje de tiempo va a estar más que nada dado por la conmutación. Tenemos un punto en el que empezamos en 0, pero va a estar todo el tiempo apagado hasta el momento KT. Entonces aquí va a ser la inversa, en vez de que tengamos encendido todo este tiempo, es encendido, pero esa parte que no, bueno, la diferencia más grande. Vamos a tener un tiempo donde va a estar apagado el transistor por un tiempo más prolongado que lo que va a estar encendido. En el momento que tengamos este tiempo apagado, el voltaje que va a haber en el capacitor C1 será mayor hasta que tengamos el tiempo 2, donde se descargará igual la corriente de la bobina L1. Tendrá esa forma, tenemos un inicio de una corriente L1 y llegará a un máximo que llamaremos L12 y se mantendrá sobre esa misma corriente. ¿De qué va a depender esto? Recuerden que al ser conmutación
vamos a llegar a poner un punto máximo, un punto mínimo, y así se va a mantener. Al igual que la bobina 2, tendríamos un valor mínimo junto con un valor máximo, y estas dos empezarían a conmutar simultáneamente. Finalmente tenemos algo lo que nos interesa, que sería el voltaje en el capacitor 2. Tenemos aquí un voltaje promedio que sería el voltaje de salida. El voltaje del capacitor, como sabemos, va a estar fluctuando entre ese voltaje promedio. Esos serían los rizos que tendríamos del capacitor. Recuerden por qué rizos, porque estamos haciendo la conmutación del sistema. Vamos a tener un punto mínimo, un punto máximo, y vamos a estar fluctuando. Vamos a ver las ecuaciones que siguen. ¿Cuál sería ese rizo? Recuerden que toda la teoría y toda la investigación que se está haciendo con respecto a convertidores va más a eliminar este rizo. Lo que queremos es estar lo más pequeño posible para no tener problemas al momento de alimentar algún sistema. Muy bien, aquí empezamos a ver las ecuaciones para poder obtener esos valores. Aquí otra vez tenemos suposiciones en las cuales tenemos que el inductor L1 aumenta de forma lineal. Como hemos visto en las simulaciones, esto no es del todo cierto. Al principio no tenemos este aumento lineal. Hemos visto que tenemos un sobretiro y finalmente se empieza a estabilizar. Y ahí sí es donde tenemos ese voltaje, bueno, esos aumentos lineales, pero se hace la suposición de que siempre tenemos eso. Vemos que en ese tiempo E1, el voltaje de entrada va a ser igual a nuestro valor de bobina 1 por la diferencia de la corriente que va a tener ella sobre el tiempo 1. Y con esto pues despejamos el tiempo 1, que sería igual a la diferencia de corrientes por el valor de bobina sobre el voltaje de entrada. Y debido a que el capacitor 1 está cargado, la corriente del inductor L1 baja de forma lineal de L1 2 a L1 en el tiempo 2. Teniendo en cuenta esto, vemos que el tiempo 2 puede ser, los obtenemos de esa fórmula. Menos la corriente del 1 por L1 sobre voltaje de entrada, menos el voltaje que tenga el capacitor cargado, donde DS1 es el voltaje promedio del capacitor, y la diferencia de corrientes sería la de L1 menos, bueno, L2 menos L1. B en la bobina 1. También tenemos la diferencia de corrientes, va a ser igual a voltaje de entrada sobre T1 sobre L1. Entonces tenemos que ese diferencia de corrientes también puede ser de esa fórmula, teniendo en cuenta el voltaje de la bobina menos el voltaje del capacitor 1 por tiempo 2 sobre la bobina 1. Entonces tuvimos que T1 va a ser igual a K por T, que eso es lo que siempre tenemos en todos los convertidores, y que T2 va a ser el momento en el que lo que sería la diferencia de esa K, teniendo en cuenta que T sería toda la frecuencia, más bien el periodo. El voltaje del capacitor C1 estaría dado por esta razón. Voltaje de entrada menos 1 menos K. Aquí notamos la primera diferencia grande con respecto a los otros convertidores. Veamos que pues, con esta ecuación llegamos a una ecuación en la que relacionaba K con voltaje de salida de entrada junto con nuestro voltaje de salida, pero vemos que aquí no lo tenemos. Aquí tenemos el voltaje del capacitor C1, que sería, si regresamos a nuestro circuito, este valor. Al final, ese voltaje es que va a estar alimentando a nuestro capacitor C2 y incluso a la carga. Por lo tanto, esa ecuación sigue avanzando teniendo en cuenta esto. Suponiendo que la corriente del inductor L2 del filtro aumenta de forma lineal de 1, L2, 1, L2, en el tiempo 1 tenemos lo siguiente. La suma de los voltajes, tanto de la salida como del capacitor C1, van a ser 2 por la siguiente ecuación, que reduciendo términos nos quedaría la bobina 2 por la diferencia de corrientes de I2
sobre el tiempo 1. Despejando esa ecuación, tenemos que el tiempo 1 es la diferencia de corriente de la bobina 2 por la bobina 2 sobre la suma de esos dos voltajes del capacitor 1 con la salida. La corriente en inductor L2 baja de forma lineal de L2,2 a L2,1 en el tiempo 2. El voltaje de salida lo podemos obtener de la siguiente manera, que sería igual a menos la bobina 2 por la diferencia de corrientes sobre T2. Y T2 va a ser igual, despejando esa ecuación, a la diferencia de corrientes por la bobina 2 sobre el voltaje de salida, donde la diferencia de corrientes de L2 y L1 sería este símbolo. Despejando, tenemos que la diferencia de corrientes de la bobina 2 la podemos obtener fácilmente de esta ecuación. El voltaje de salida por tiempo 2 sobre L2. Sustituyendo otra vez los valores de T1 es igual a K por T, T2 a la diferencia de 1 menos K por el periodo, tenemos que el voltaje de C1 va a ser igual a el voltaje de salida con respecto a K. Y con esto ya tenemos las dos ecuaciones que relacionan tanto la salida como la entrada con el valor del capacitor C1. Si sustituimos esto y despejamos, obtenemos lo siguiente, que el voltaje de entrada, de salida, perdón, va a estar dado por la relación de menos el valor de K por el voltaje de entrada sobre 1 menos el valor de K. Y para obtener el valor de K, despejamos y obtenemos esto. K va a ser igual a voltaje de entrada menos el voltaje de entrada por BSO. 1 menos K va a ser igual a voltaje de salida, de entrada, perdón, sobre voltaje de entrada por voltaje de salida. Y suponiendo que el circuito no tiene pérdidas, como BS por IS, donde todos no sé, donde tenemos que no existen unas pérdidas dadas por los elementos, podemos obtener esta ecuación, donde K por la corriente de salida va a ser igual sobre 1 menos K va a ser igual a la corriente, que vemos que esta ecuación y esta ecuación son lo mismo, dada la relación de corrientes. Recuerden que en los convertidores de CD y CD, lo que se tiene es que no existan pérdidas de potencia. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Como sabemos, dados los elementos parásitos que se encuentran dentro del diodo, del capacitor y del capacitor, del diodo, del transistor y las formas físicas de las bobinas y capacitores que de alguna manera consumen una energía, pues tenemos pérdidas, pero suponiendo que no existan pérdidas que sean un circuito suficiente, estas dos ecuaciones son válidas. El periodo de conmutación se puede determinar por las ecuaciones 591 y 93 arriba, y tenemos que el tiempo de conmutación va a ser igual a menos la diferencia de las corrientes por la bobina 1 por el voltaje del capacitor 1 menos, sobre el voltaje de entrada por la diferencia del voltaje de entrada por el voltaje del capacitor 1. Despejando tenemos la siguiente ecuación, que esa diferencia de corrientes de la bobina 1 será igual a menos el voltaje de entrada por la diferencia del voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor 1. Y eso va a ser sobre la frecuencia por la bobina 1 por el voltaje C1. Y de la misma manera podemos encontrar la diferencia de corrientes de la bobina 2. Que teniendo en cuenta todas las ecuaciones, nos quedaría simplemente que es el valor de K por el voltaje de entrada sobre la frecuencia por la bobina 2.
Entonces tenemos ya las ecuaciones que nos van a determinar tanto valores de K, las diferencias de corrientes, tanto para la bobina 1 y la bobina 2, faltarían los voltajes, tanto para la diferencia de voltajes de los capacitores, que para el caso del capacitor 1 será igual a 1 sobre S por 1 menos K sobre la frecuencia por C1, y para el capacitor 2 es K por el voltaje de entrada sobre 8 veces el valor del capacitor 2 por la bobina 2 por la frecuencia al cuadrado. ¿Qué nos faltaría conocer? Pues bueno, los valores críticos para cada uno de los elementos, tanto para bobina 1, bobina 2, capacitor 1 y capacitor 2. Para bobina 1, tenemos que el valor crítico es el siguiente. 1 menos el valor de K por, bueno, todo al cuadrado, por el valor de resistencia sobre 2 veces K por la frecuencia. Ahora, aquí vemos que esta bobina 1 va a depender de los valores que tengamos en la resistencia, la frecuencia y el valor de K, que vimos hace un momento, que el valor de K depende pues, totalmente de los valores que yo quiero tener de salida. Para la bobina 2, tenemos que, para obtener su valor sería 1 menos K por la resistencia sobre 2 veces la frecuencia. En el caso de los capacitores, tenemos el capacitor 1, que sería igual al valor de K sobre 2 veces la frecuencia por la resistencia. Y en el caso del capacitor 2, pues es un poquito más sencillo. De hecho, vemos que ya ni siquiera tomé en cuenta el valor de K, solamente la frecuencia de conmutación. Por lo tanto, sería 1 sobre 8 veces la frecuencia por la resistencia. Vemos aquí, nos dice que el regulador de Cook se basa en la transferencia de energía del capacitor. En consecuencia, la corriente de entrada es continua. El circuito tiene pocas pérdidas de conmutación y gran eficiencia. Cuando se apaga el resistor Q1, debe conducir las corrientes de L1 y L2. Como consecuencia, pasa un gran pico de corriente por el resistor. Como el capacitor proporciona la transferencia de energía, la corriente de riesgo del capacitor también es alta. Este circuito también requiere un capacitor y inductor adicionales. ¿Por qué creen que se requiera un capacitor y un inductor adicional, dada el texto de aquí? El capacitor proporciona transferencia de energía y la corriente de riesgo del capacitor C1 también es alta. ¿Cuál creen que sea esa relación entre uno y otro? Sería como regular el voltaje y la corriente. No tanto el voltaje y la corriente, va un poquito más a un filtro. No sé si hayan visto en sus clases de circuitos, lo que son los filtros pasa altas, pasa bajas, pasa bandas. Pues digamos que es para, bueno, ¿de qué manera puede decirse? Para que el rizo sea más estable, Sí, no tenga tantas variación, no tenga tanta variación. exacto. De hecho, por eso nos está sugiriendo esta parte, que tengamos un capacitor inductor para hacer un filtro, ya sea, bueno, dependiendo que tanta frecuencia tenga ese rizo, podamos eliminarla tal vez no completamente, pero sí bajar en demasía su valor. ¿Ok? Aquí viene un ejercicio en el cual nos pide determinar el voltaje promedio de salida, la corriente promedio de entrada, la corriente rizo pico pico de inductor L1, el voltaje de rizo, bueno, de rizo de pico a pico de el capacitor C1, la corriente pico pico de inductor 2, el voltaje de rizo pico a pico del capacitor 2 y la corriente pico en el transistor. Aquí tenemos algunos valores que nos dan el ejercicio, que son voltaje de entrada igual a 12 volts, una K de 0.25, una corriente de salida de 1.25 amperes, una frecuencia de 25.000 Hz
bobina de 180 microhenrios, o capacitor 1 de 200 microfaradios, capacitor de su bobina 2 de 150 microhenrios y capacitor 2 de 220 microfaradios. Aquí pues, simplemente aplicando la ecuación que vimos arriba para obtener el valor de voltaje de salida, despejando obtiene que la salida va a ser de menos 4. Si comparamos, aquí tenemos un valor de 12, un valor de 4, por lo tanto el voltaje va a ser de bajada, dado que tenemos una entrada de 12 y una salida de 4, independientemente que aquí tengamos el signo negativo. Vamos a hacer esta simulación para observar qué diferencias existen entre el convertidor de subida bajada que vimos en la clase anterior y este. En este momento en lo que abre el Simulink, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario con respecto a esto. Creo que por el momento. ¿Y los demás? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí se logra ver en pantalla del Simulink? Sí, sí, ya se ve. ¿Se ven las dos ventanas? Sí, la de la librería y la otra. Ok. Voy a quedar rápidamente los elementos que necesitamos. No se tengan alguna duda con respecto a cómo hacer esas simulaciones o todo claro. No, pues hasta ahorita sí va quedando claro. ¿De qué? Okay. Bueno, combinada con salsa verde. ¿Combinada? ¿Bandera o cómo? ¿Sí? Uno de carne. O longaniza. Longaniza. ¿Salsas? Las tres. Ok, perdón. Voy a repetir si alguien tiene alguna duda de cómo hacer esas simulaciones en Simulink o todo claro. Creo que por el momento, ¿no? Dije, ese circuito, ¿en qué situación se aplica? O casi no, ¿verdad? Casi no se aplica. Pues mira, todos los circuitos que hemos visto son aplicables. Son aplicables. Depende mucho ¿cómo te puedo decir? Lo que tú quieras tener a la salida. Vimos que si quieres tener un voltaje de bajada con una gran eficiencia, pues puedes optar por un buck. Si quieres subida, pues un bus. Ahora, si tu circuito por alguna razón requieres que en cierto tiempo tengas bajada o subida, pues se convierte en un buck bus. Pero todo va en dependencia de lo que tú quieras tener a la salida. Recuerda que vimos que los valores tanto de capacitancia como de bobinas son muy específicos para cada situación. No son, digamos, únicos o puedan ser intercambiables. Para lograr obtener esos voltajes de salida y de entrada, bueno, para esos voltajes de salida, pues sí requieres ciertos valores únicos de capacitancia de bobina. O sea, no vimos que no siempre son los mismos. Aquí en ejercicio, pues sí, vimos que casi siempre ponen los valores de capacitor, pero también vimos que depende del valor del capacitor y de la bobina,
esos valores empiezan a cambiar. Podemos ver que tal vez tengamos algún elemento, bueno, alguna situación, un valor que nos haga tener un valor de salida más estable o más cercano a lo que yo quiero la salida, y vimos que si aumenta ese valor, pues puede llegar a tener una inestabilidad en mi circuito. Aquí vamos a estar viendo cómo es el circuito para hacer ese cambio de la carga. Recuerden que si se salen de la videoconferencia, vuelvan a entrar en el link para que regresemos a la clase.